surge el Estado benefactor. El Estado benefactor se vuelve un jugador central entonces en nuestras sociedades, pero con una diferencia. En países con instituciones, que tienen instituciones sólidas y fuertes, también tiene sus problemas, debilita los incentivos para producir, porque si vos le garantizás, por ejemplo, vieron estas propuestas de que garantizar un ingreso mínimo, si vos le garantizás a cualquiera de nosotros, nos garantizan $1000 por mes, bueno, yo voy a trabajar, no sé, mínimo por $1400 por mes, ni siquiera por 1200, para eso me quedo en mi casa y recibo los 1000. Es decir, está poniendo generando un costo, ¿no es cierto?, más alto para yo decidirme ir a trabajar. Si ya me estás garantizando un ingreso, entonces debilita el incentivo a producir. Fíjense que también en muchos de estos países genera problemas con la inmigración, la xenofobia, se cree que la gente va para aprovechar el Estado benefactor y empiezan a generarse esos odios, tensiones de los que en cierta forma hablaba Axel hoy en su charla. Hay algunos programas, algunos hubo históricamente en Estados Unidos que hasta promovían la ruptura familiar, por ejemplo, ese se llamaba antes Aid for Families with Dependent Children, que era ayudas a madres solteras, ¿no es cierto? Le daban una pensión a la madre soltera y después descubrieron que eso lo que lograba es que los maridos se fueran. Porque decía, no, pero es mejor que yo me vaya porque te van a dar la pensión. Entonces se iban con mayor irresponsabilidad, digamos, y dejaban su hogar sin ningún remordimiento. Rompían y se rompe también con el Estado benefactor el contrato familiar. Cuando no había Estado benefactor, ¿qué ocurría? Porque el Estado benefactor tiene 150, digamos 200 años, menos de 200, 150. ¿Qué ocurría? Bueno, había como un contrato familiar. Los padres sostienen a los hijos cuando los hijos no se pueden sostener a sí mismos, y luego los hijos sostienen a los padres cuando los padres no pueden sostenerse a sí mismos. Y eso funcionó por generaciones, ¿no es cierto? Siglos. Pero viene el Estado benefactor y ahora dice, bueno, pero vos no tenés que ocuparte ahora de tus viejos, digamos, porque ahora nos ocupamos nosotros. Y entonces, en cierta forma, eso se quiebra. En países como, por ejemplo, como el nuestro, en el cual a veces este Estado benefactor ha entrado en crisis o que le ofrece muy poco a esos viejos, entonces renace en cierta forma el contrato familiar, porque los hijos se dan cuenta que se tienen que hacer cargo de sus padres porque tampoco el Estado benefactor le está resolviendo la vida. Ahora, en países sin instituciones, como muchos de los nuestros, es todo eso más demagogia, clientelismo, corrupción y despilfarro de recursos públicos. Es decir, todo el Estado benefactor termina siendo la gran piñata de la política, ¿no es cierto? Y sobre todo con contenido electoral, es una parte de la maquinaria para obtener votos, etcétera, etcétera. Hay países, de nuevo, hay países que son más serios y esto funciona más profesionalmente, pero en otros esto es claramente un descontrol.